Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. En este caso traemos un vídeo del sexto London Chess Classic 2014 que ha comenzado en Londres, este festival de ajedrez. Bueno, hubo un torneo abierto, que se trata también de conferencias, hay un torneo de Blitz, un Open internacional, hay un match entre Gawain Jones y Eduard Romain, y también la estrella principal es el torneo de maestros, el cerrado, donde juegan, pues está Caruana, está Nakamura, Kramnik, Anand, Giri y el local Mickey Adams. Son 6 jugadores por sistema de liga a una vuelta en ritmo clásico y van a jugar la segunda vuelta a ritmo semirápido, como se hizo en Zurich este año. Es decir, de torneo de clásicas de lentas solo vamos a tener la mitad de las partidas, la otra mitad van a ser a ritmo rápido, ¿no? También hubo estos 6 jugadores participaron en el abierto de semirápidas junto con aficionados y maestros de todo el mundo. Tenía muy buenos premios, 8.000 libras el primero, y ganó claramente Nakamura ese abierto. Luego un torneo de rápidas para decidir los puestos del torneo, y ganaron Adams, Kramnik y Nakamura, con lo cual ellos van a tener en el mini cerrado este de 3 y 2 pues la ventaja de tener 3 partidas blancas y 2 negras. Y bueno, en la primera ronda tuvimos 2 partidas tablas, Kramnik Anand, partida que vamos a ver ahora. También tuvimos la victoria de Adams ante Caruana, una partida también pues interesante, donde Caruana quedó mejor, y en los apuros de tiempo un sacrificio muy interesante de Adams que Caruana no previó, y bueno, le dio ventaja decisiva a Adams. Luego la partida estuvo igualada y al final acabó ganando, una muy buena victoria del jugador local que se ponía líder. Y también tuvimos tablas entre Nakamura y Giri, estas fueron bastante más tranquilas, ¿no? Quiero comentar esta partida, Kramnik Anand, era el debut de Anand tras el Mundial, y me llamó la atención una vieja variante que estudié bastante hace unos cuantos años, había dedicado un gran trabajo, y es una variante que me gustaba mucho, pero que dejé de jugar porque casi nadie me entraba, y que es la variante Botvinnik de la semislava. Vamos a verla. Es una variante que muchos la vais a conocer, creo que es una línea muy concreta, muy compleja y muy teórica, y los módulos y los ordenadores pues han avanzado muchísimo, ¿no? Quiero decir que el gran especialista de esta variante, que vamos a ver que surge tras estas jugadas, D por C4, tenemos en esta posición que la jugada más habitual es H6 y caballo B D7, ¿no? También, normalmente suelen ser las negras las que suelen evitar, ¿no?, meterse en esta complicada posición. Y aquí tenemos la jugada E4, ¿no? Aquí, ante la amenaza de E5, las negras lo ignoran, refuerzan su peón de C4, su peón de más, y a E5 tienen la jugada H6, ¿no? Vemos que ahora esta secuencia más o menos es forzada, las blancas retiran su alfil, ¿no?, siguen con la clavada, la única jugada es G5 para no perder una pieza, y tras caballo por G5, H por G5, alfil por G5, tenemos la jugada caballo B D7, ¿no? Básicamente esta es la principal. Se puede jugar también alfil E7, pero tiene peor reputación. Bueno, aquí tenemos un momento importante, ¿no?, que hay 2 alternativas principales para el blanco, que son la jugada G3, que es la que se jugó en la partida, y también E por F6, ¿no? En algunos momentos, pues, una estuvo de moda o no. Es decir, las blancas tienen ahora mismo una pieza de menos, lógicamente por un peón, en este caso, pero la pieza la van a recuperar, ¿no?, porque el caballo de F6, como veis, pues está clavado, ¿no? Entonces la pieza se va a recuperar. El tema es que como no hay prisa por recuperar esa pieza, pues se puede jugar simplemente con el desarrollo con G3, ¿no? Contra E por F6 la alternativa es que tras alfil B7, y ahora G3 suele ser esta jugada natural porque el alfil por E2 pinta peor y esta estructura es bastante sólida, entonces se intenta colocar el alfil en esta diagonal, ¿no?, para presionar C6, además vais a ver que también hay algunos golpes en B5, C5, D5. Aquí tenemos 2 alternativas a lo que puede ser la línea principal. Una es alfil H6, que se ha jugado muchísimo, también alfil por, torre por, dama D2, y aquí, pues bueno, se ha jugado dama por F6, aunque torre G6 parece mejor con igualdad. Y también se puede comer en F6, ¿no? Por ejemplo, tras alfil G2, alfil E7, enroque y caballo D5, aquí el blanco se quedó un poquito mejor en Aronian Van Bueli. Pero bueno,
es interesante, ¿no? También. Entonces la alternativa, un poquito hoy en día más trillada, sería G3 y aquí alfil B7. Una interesante alternativa, esta variante, ya os digo, fue Shirov en los años 90, él comenta en su libro, su grandísimo libro, ¿no?, de Fuego en el tablero, donde comenta sus mejores partidas. En una de ellas le dedica un capítulo entero a lo que es la variante Botvinnik, ¿no? Él dice que ha dedicado la mitad de su vida en aquel momento, cuando escribió ese libro, ¿no?, a analizar esta variante, y fue un gran especialista tanto con blancas como con negras, ¿no?, y aportó muchísimas ideas, y bueno, la verdad que hay partidas muy, muy brillantes, ¿no? Y es muy recomendable, pues yo qué sé, sobre todo en los años 90, 90 hasta el 90, 95, bueno, del 90 al 2000 hubo bastantes partidas y sobre todo muy recomendables pues las de Shirov, ¿no? Hay algunas partidas maestras, como recuerdo una de Ivanchuk que entrega la dama, hay varias de entrega de dama en esta posición, y es una variante muy, muy interesante, y bueno, quizás no tenga actualidad hoy en día, pero que sí que ha tenido un peso importante pues, en la historia ajedrecística, ¿no? Una variante muy bonita. Bueno, aquí las negras jugaron alfil B7 en la partida, pero aprovecharemos para hacer un repaso teórico de cómo está esta variante en general, y así, pues si alguno se anima a jugarla, pues tanto con blancas como con negras, ya digo, es una apertura que es complicada, hay que saber líneas muy concretas, pero la verdad que es muy interesante y muy, muy bonita, ¿no? Bueno, torre G8 se consideraba una alternativa bastante interesante, y aquí la idea es que tras H4, que es la jugada más utilizada, este sacrificio de calidad fue muy conocido, y hay bastantes partidas aquí. Por ejemplo, esta es Khalifman Shirov, Pardubice 94, acabó ganando el blanco, aunque hay compensación en todo ese tipo de variantes, ¿no? La línea que más se juega, H4. Alfil por F6 se ha jugado, pero se conoce que esto es más tranquilo y normalmente lleva igualdad. Veis aquí una de las ideas de poner el alfil en G2, que hay este tipo de jugadas, ¿no? Y alfil por B7 recuperando el material, también con una posición equilibrada. E incluso hay una sugerencia muy interesante que es alfil H4 directamente, y aquí por ejemplo se ha jugado dama A5, aunque alfil B7, alfil G2, dama C7, ahora recuperamos nuestra pieza, y el blanco creo que está un poquito mejor con dama H5. Hay algunas partidas, Magerramov-Shashchenko, Kolyanov-Antunes, año 93, 96, etc., que como veis son la época en la cual se movía bastante esta variante, ¿no? Vemos alfil B7, lógicamente aquí el negro se va a enrocar largo y el blanco normalmente corto, ¿no? Bien, alfil por G2, alfil G2 desarrollando, puede haber otro orden que sería E por F6, D5, y estaríamos en la variante de antes, pero en este caso es mejor alfil G2, y ahora el negro juega aquí dama B6, ¿no? Esta es la principal jugada. Ahora, una vez que la dama sale de la diagonal, las blancas tienen que recuperar su pieza, E por F6, negro en roca largo y blanco en roca corto. Y ahora tenemos una posición, pues ya veis, muy, muy interesante, ¿no? Triunfos, las negras, lógicamente, tienen aquí su mayoría de peones, sobre todo en el flanco de dama, este B4, C3, tienen algunas columnas abiertas, pueden presionar sobre el punto D4, hay rupturas con C5 y E5, y se tiene también la columna H, y el alfil pues también puede incluso jugar por H6, ¿no? Las ventajas de las blancas, lógicamente aquí lo que van a tratar es de abrir rápidamente el flanco de dama para intentar atacar al rey enemigo. En muchos finales el peón H es un factor muy importante. Se llega a muchos finales, aunque parezca una posición así locura, que va a haber mate por los dos bandos, en realidad es una posición en la que se juegan muchos, muchos finales, donde las negras a veces B4, C3 tienen un peón pasado rápidamente aquí, y las blancas tienen un fuerte peón en el flanco del rey, ¿no? Con H4, H5, etc. O sea, es una línea donde podemos ver muchos conceptos, muchos planes distintos, muy rica en ideas, y realmente pues yo recuerdo que es una variante que me apasionaba y estudiaba y analizaba mucho sobre ella, ¿no? Bueno, aquí C5, curiosamente se ha jugado caballo E5 y se considera, aunque por ejemplo nuestro módulo va a decir que la jugada 4 es un poquito mejor y tal, vais a ver que tampoco es muy significativo porque todavía no controla muy bien esta posición. En la práctica se han jugado muchísimas partidas con el sacrificio de dama, D por E5, torre por D1 y torre F de 1. Se puede comer con la otra torre también, con torre A de 1. Hay varios ejemplos. Y la estadística además, aunque el módulo da igualdad, la estadística da muchísimas victorias para el blanco, las partidas de jugadores que podéis encontrar con esta variante, ¿no? Hay una amplia compensación, torre y pieza, en este caso torre y caballo por dama, pero con una buena masa y con muy buena compensación. Es una partida bastante interesante.
C5 si considera más segura esta ruptura, abrimos la diagonal y también podemos permitir que salga nuestro alfil. Aquí normalmente el blanco juega D5 tratando de cerrar y contra B4, caballo A4. Estamos en la jugada 16 y recuerdo que esto era pues, de lo principal, ¿no? Y aquí había dos momentos críticos. En un momento dado se puso de moda la jugada torre B1. De hecho, en este mismo torneo, en el torneo de rápidas, tenemos un ejemplo con la partida Nakamura-Giri. Y alguna partida más de este año, ¿no? Quizás este año los jugadores volvieron a torre B1, algunos de ellos. Aquí, tras dama A6, bueno, hay largos análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, evidentemente, ¿por qué no el negro no toma B por C3, ¿no? Aquí, tras B por C3, y ahora la dama se retira, esto es muy fácil de ver que torre por B7 es una jugada decisiva, ¿no? Si rey por B7 tenemos D por E6 ganando, y lo mismo, tras dama por B7, de nuevo D por E6 y también la ventaja es decisiva, ¿no? Los alfiles son muy fuertes, las blancas recuperan su material y el rey negro queda totalmente desprotegido. Entonces la jugada principal suele ser dama 6, aquí tras D por E6 y alfil por G2, una gran jugada. Por supuesto ahora no vamos a comer aquí, sino vamos a hacer E7, sin prisa, ¿no? Este es un peón muy fuerte, como veis se va a recuperar material y todas las piezas están colgando, ¿no? Veis aquí que las negras pueden comer pueden comer la torre, son posiciones bastante caóticas, donde muchas veces, con un juego correcto por ambas partes, acaba la posición en igualdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, alfil por F1 sería la jugada mejor para el negro, una de las mejores, no, la mejor sin duda, sí, la otra alfil A8 es peor. Y aquí ahora teníamos los dos ejemplos que os decía. Este año, en Yerevan, Goganov contra Ivanisevic, una victoria del blanco, vino la jugada rey F1, que parece la mejor, y tras dama C6, E por D8, rey por D8, caballo D5, torre H2, rey G1, torre H8. El blanco está un poquito mejor y de hecho pues acabó ganando la partida, que os decía, en Goganov, Yerevan. Los tiros deberían de ir por aquí, por esta jugada, por torre B1. Contra torre B1, en vez de la jugada dama 6 y tomar, posiblemente sea mejor la jugada, pueda ser interesante la jugada alfil H6. Aún así no está claro, ¿no? Que las blancas no puedan conseguir ventaja igualmente contra alfil H6. Y aquí, tras alfil por H6 y torre por H6, parece muy buena la jugada B3. De nuevo con idea de abrir la diagonal. Este caballo siempre no se puede comer por el tema de peón por y torre por B7, es un tema bastante táctico, y por aquí podrían ir también los tiros. Y lo que os decía, en esta partida, en este mismo torneo, aquí Nakamura jugó dama D5, se considera un poquito peor, y ahora tras alfil por E7, F por E7, torre de G8, esto es un grave error, aquí la jugada conocida es alfil D3, con igualdad, sería la jugada que se considera como la igualdad. Este torre de G8, bueno, supongo que era una rápida y pudieron olvidar la teoría, cosa que es bastante práctica. Aquí tras caballo E4, Giri seguramente pues, era una rápida y se olvidó la teoría. Ahora jugó alfil D3 y tras caballo por D6 quedó perdido, ¿no? Ya estaba mal. Pero bueno, la jugada en esta posición contra dama D5, la jugada correcta tras comer aquí era alfil D3. Bueno, volvemos a caballo A4, aquí era el momento importante, las dos jugadas, ¿no? Caballo A4 y torre B1, en este caso Kramnik decide jugar caballo A4, dama B5, aquí Shirov ha probado dama A6 e incluso le han jugado a él alguna vez dama D6, aunque dama D6 es peor. Dama A6 sí que tiene cierto interés teórico, y por ejemplo tras A3, la idea ahora es abrir rápidamente para la columna A, para la torre la columna A, alfil por D5, tomamos, caballo E5, aprovechando ahora mismo el tema de la clavada sobre la dama. Y en esta posición hay varias jugadas interesantes, ¿no? Dama E2 se jugó en Grishchuk-Shirov, en Portocarras 2011, donde el blanco quedó un poquito mejor, aunque la partida objetivamente fue tablas. También es interesante en esta posición directamente A por B4 o incluso la jugada caballo por C5, ¿no? Y si alfil por C5 tenemos, por ejemplo, puede ser interesante, dama E2, luego con idea de A por B4, y bueno, recuperar material, ¿no? Posiciones para el análisis. Pero dama B5, Shirov había jugado, ya os digo, todas, y dama B5 suele ser la principal, y aquí A3.
La línea de por E6 había jugado, pero tras alfil por G2, rey por G2, dama C6 jaque. Recuerdo esta posición de haberlo visto en persona, y hay algún partida que le pasó a un gran maestro, donde este jaque, que es muy molesto, la jugada correcta es F3. He visto hacer dama F3 en alguna ocasión en directo, en alguna partida de aficionados, y también en una partida real. Esto le sucedió en una partida entre grandes maestros, y aquí hay el famoso golpe táctico que muchos ya habréis intuido y fácil relativamente de ver, que es esta jugada, ¿no? Torre por H2 y tras rey por H2, dama por F3, pues con ventaja decisiva, ¿no? Ya os digo que hay algunas... Ashev Bagirov le pasó a gran maestro Ashev, ahora me salía aquí la partida, la encontré, y hay algún caso más, algún jugador de 2200, Joel García contra Robert Ungaski, bueno, hay algún caso más, ¿no? Hay aquí como 5 o 6 partidas en la base donde se dejó el blanco este gol. Entonces aquí F3 sería la correcta, dama por E6, dama C2 y bueno, caballo E5, torre a E1. Más o menos creo que el blanco puede tener una ligera ventaja tirando a igualado. Por ejemplo, esto se jugó Nikolai Shirov en Weekend C 93, ¿no? Muy interesante ver pues, las partidas todas de la variante. A3 se considera la mejor y ahora caballo B8. Aquí sí que ha habido otras retiradas. Muy interesante tomar, E por D5, se jugaba mucho, A por B, C por B, y ahora hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el file 3, Bakorot Carlsen en 2009, había seguido caballo C5, pero creo que aquí el blanco tiene ventaja, ¿no? Tras caballo por C5 o incluso jaque, torre D7 y ahora de nuevo caballo C5. Pero Bakorot fue por dama G7 y el sacrificio de dama da compensación, pero no es suficiente, aunque la partida acabó en tablas, creo que el negro está un poco mejor, no es necesario, digamos, ¿no? Aquí simplemente creo que caballo por C5 o alfil por C5 dan ventaja. Aquí, en esta posición, se ha jugado H4, por ejemplo, Gustafsson contra Boris Essen el año pasado en Barcelona, en 2013. Otra idea es rápidamente empujar nuestro peón H, alfil D6, torre 1, torre D8, y ahora alfil E3, A5 y alfil D4, Creo que esta posición pues, es un poquito mejor para el blanco, aunque la partida acabó en tablas. Y es un momento interesante, aquí también se ha jugado alfil F4, Nakamura Smith, Weekend C 2011, Nakamura tiene experiencia en esta variante, alfil H6, dama D2, y alfil C6, dama D4, torre Fe1. Y el blanco aquí de nuevo tiene una buena ventaja, ¿no? Y la otra retirada, aparte de E por D5 y caballo B8, que fue lo que se jugó, la otra retirada interesante aquí es caballo E5, que se había jugado también bastante, ¿no? Aquí hay... todo el mundo come en B4, aunque también puede ser interesante jugar dama E2 primero, es una idea a tener en cuenta, pero aquí se juega sistemáticamente a por B4. Creo que dama E2 es también la primera recomendación de Houdini a tener en cuenta aquí, ya os digo, en esta variante, pero bueno, suele jugarse A por B, C por B y ahora dama D4. Hay más opciones aquí, también se podría jugar con dama G4. Y ahora caballo C6, ¿no? Aquí de nuevo varios ejemplos, ¿no? Caballo B6, peón por, como veis, peón por, se entrega la dama, alfil C6. Aquí, por ejemplo, si torre por D4 pierdes, ¿no? Rey C7, torre A8 y como veis el peón es muy fuerte. Muy típico para las blancas entregar dama por torre y pieza, consiguiendo un fuerte peón pasado, mucha compensación, sacrificios de calidad. Ya os digo, es una variante muy rica, muy buena para practicar táctica y desde luego para también tener una buena memoria hay que ser muy preciso en este tipo de variantes, ¿no? Por ejemplo, aquí alfil C6, alfil por, dama por y dama G4, ¿no? Y tenemos ejemplo, Macé Brunner en 2010 siguió rey B7 e incluso una partida de Carlsen contra Smith en Weekend C siguió con esta idea, ¿no? Y la partida acabó no ganando Carlsen, aquí estaría más o menos equilibrada, ¿no? Tras C3, pero como veis pues los dos tienen un juego peligroso, ¿no? Peón H voy a tener contra un peón C, rey en el centro. Bueno, hay compensación para las negras, aunque Carlsen pudo ganar esta partida. Y también en esta posición D por C6, de nuevo este sacrificio temático, y tras torre por D4, C por B7. La primera partida original, una de las principales, bueno, era una partida Kamsky-Kramnik del año 94, donde Kramnik jugó rey C7. Y tras alfil E3, E5, caballo C3, peón por, como veis, se quedó mejor. Torre A6, torre B8, alfil C1, con una clara ventaja del blanco que acabó ganando. Pero se considera mucho mejor ahora rey B8, como pudimos ver este año en la partida Sip-Erstomburg en Ámsterdam 2014. Y ahora, tras alfil E3, E5,
Aún así, aquí el blanco debe jugar torre F1 y creo que el negro está un poco mejor, aunque por supuesto siempre hay compensación y es complicado. Jugaron torre FC1 y tras el alfil H6 las negras tienen aquí ventaja decisiva, ¿no? La ventaja es suficiente para las negras, pero curiosamente pues acabaron perdiendo la partida. Pero bueno, objetivamente el negro debe estar ganado aquí. Caballo B8 es la idea de Anand. Anand, como siempre, muy bien preparado. A por B, C por B y aquí dama G4. De nuevo dama D4, eran variantes que habíamos visto antes. Y ahora, si caballo C6, estaríamos en estas variantes que acabamos de ver. Hay una alternativa aquí, que es jugar torre por D5, que es mala. Desde luego aquí la mejor jugada sería, de nuevo, el caballo C6, con las variantes que acabamos de ver. Torre por D5, dama por A7, caballo C6, jaque en B6, dio ventaja decisiva en Shirov All, en Tilburg 92. Como veis, Shirov con todos los colores, ¿no? Le jugaba esta variante, tenía un gran dominio de ella. Dama G4 es la otra alternativa. Ahora alfil por D5, torre FC1. Se ha jugado también alfil por D, torre por D, alfil F4. Tras caballo C6 el negro está bien, en Bacrot Fier, de hecho incluso acabó ganando Fier esta partida, pero bueno, objetivamente la posición negra ya es cómoda. Y tras caballo C6, ahora sí, cambiamos en D5, torre por C4, en principio buena jugada, y torre por G5. Las blancas van a sacrificar temporalmente una pieza. Aquí se puede jugar rey D7, que también es interesante, y en principio parece que más o menos da la igualdad. Pero torre G5 y aquí dama D4. Todo esto sigue habiendo teoría, y estamos en la jugada 23 y llegará hasta bastante más. Dama E4, por ejemplo, se jugó en Shirov-Sigurov el año pasado en San Petersburgo, 2013. Muy interesante para, bueno, venir a recuperar la pieza directamente, tras rey B7. Esta jugada es un poquito dudosa, aquí sería mejor jugar rey D7 o incluso alfil C5 con igualdad, y tras rey B7, torre AC1, dama D5, bueno, el blanco está un poco mejor, aunque la partida acabó en tablas, este final es ventajoso para el blanco. Pero como siempre, estas partidas, ya os digo, están muy bien analizadas y por supuesto a dama E4, pues cualquiera de las dos sería una mejora interesante, ¿no? Anand seguro que tenía esto bien mirado, y contra dama D4 también se conoce, la idea también se va a recuperar la pieza, en este caso incluso se está amenazando dama por A7 por la clavada, y también puede entrar el caballo y las dos torres, ¿no? Puede haber ahí un mate directo. Entonces, bueno, es una amenaza peligrosa, y también torre por C6. De hecho, aquí la mejor jugada es rey B8, a lo que sigue esta pequeña combinación, torre por C6. Ahora, si dama por C6, el blanco consigue ventaja, jaque, y se toma la torre, tiene ventaja, entonces lo que hace el negro es hacer la intermedia, torre por G3 con jaque, comemos de peón F, por supuesto no de peón H, porque abriríamos la columna y dama por C6 estaríamos claramente peor, ¿no? Creo que esto se ve bastante bien, ¿no? H por G3 sería peor, ¿no? Y estamos aquí, perdón, a ver, torre por G3, F por G3, dama C6, y aquí torre D1. En terreno conocido todavía, B3, dama alfil D6, torre D1, torre D8, dama E3, lleva un juego igualado en Rodney Pérez, Samuel Sevian, en San Luis 2013, y torre D1, dama C7. Anand jugó bastante rápido toda la partida, Kramnik no tanto, y demostrando que tenía esto pues muy bien preparado, ¿no? Aquí hay unas viejas partidas, alfil H6 era jugada conocida, y una de ellas, Vikulov contra Maibel en correspondencia, probó dama por B4, que parece que da ventajilla al blanco, y también la jugada caballo C5 contra rey A8, dama E4, dama por, caballo por, dio clara ventaja blanca en Yusupov, Tumakov, Leningrado. Entonces, bueno, esto es una clara mejora, dama C7 sobre esas sobre la jugada alfil H6. B3, rey C8, y ahora dama E4, amenazando el jaque, el rey vuelve, y dama D4. Vemos que las blancas parece que se conforman con la repetición, pero bueno, tienen otra jugada aquí, que sería torre D4, a lo que sigue, por ejemplo, alfil D6, también es interesante, torre H5 con igualdad, y a H4, torre G8, G4, dama C1, jaque, y torre C8 llevó a igualdad en Shimanov-Popov en este año 2014 en Rusia, o sea que se había jugado pues, recientemente también. A dama D4 el rey vuelve, y ahora dama D3, intentándolo. Aquí jugaron alfil C5, también se podía jugar de nuevo torre H5, esta idea, pero alfil C5 está bien. Las negras completan el desarrollo por fin en la jugada 30 de la última pieza, que el alfil es cierto que no había movido, pero estuvo jugando buena parte de la partida.
Y tras caballo por C5 sería la novedad según mi base de datos, ¿no? Aquí la jugada rey F1, había una partida conocida, y ahora tras dama C6, caballo C5 y dama por C5, mala jugada. En este caso la jugada correcta aquí sería dama H1, que llevaría las tablas, tras rey E2, dama H2, la igualdad, ¿no? Y la jugada dama C5, H4, dama C6, rey G1, llevó a ventaja blanca en Sarkar contra Wang, en Filadelfia 2012. Pero bueno, seguro que a esta jugada, rey F1, hay la jugada, por ejemplo, torre por H2, que también es interesante, y jaque, rey B8, jaque, alfil B6, ¿no? Y si caballo por B6, hay torre H1 y de nuevo las negras van a tener aquí suficiente compensación. El rey blanco está muy expuesto, y van a tener aquí, como mínimo, tras torre por son las blancas las que tienen que buscar aquí el jaque continuo, que más o menos lo pueden tener, o incluso más si las negras quieren jugar a ganar, ¿no? Entonces, previendo esto, bueno, Kramnik decide comer caballo por C5, y ahora la posición realmente pues se ha simplificado bastante y está muy cerca de la igualdad. De hecho, tras rey F1, dama C3, las negras buscan cambiar damas para que su rey ya no sufra peligro, que está un poco más abierto, y este final que se avecina pues es relativamente equilibrado, ¿no? Cambiaron damas, y ahora H4, E5, buena jugada. El rey se dirige a por el peón débil, aunque objetivamente vamos a ver que este peón también va a caer, ¿no? De hecho, rey E2, C2, torre 1 y rey arriba. Las blancas momentáneamente ganan un peón, pero tenemos aquí la actividad del rey con el peón pasado, y las debilidades de los peones hacen que el peón de más sea simbólico y en realidad el final esté igualado, y bueno, pocas jugadas después se firmaron las tablas, ¿no? Vemos tras rey F3, jaque, torre B8, presionando el peón B, tras torre C5, pues cae el de C6, cae el mío D4, cae el de B3, y objetivamente, bueno, torre A5, esto se firmaron las tablas. Claro, jugar rey F4 no garantiza tampoco nada, porque nos pueden dar jaque y la posición sigue siendo incómoda. Incluso aquí, bueno, a ver qué peón llega antes, ¿no? Entonces, simplemente torre A5 y torre por G3, rey F4 y torre por A7 se firmaron aquí las tablas. Bueno, una partida interesante, sobre todo desde el punto de vista teórico, y que nos sirve para echar un vistazo a lo que es la variante de Stavovnik, de la semieslava, una variante pues de las más, quizás de las más estudiadas, ¿no? en profundidad desde la apertura, porque ya es un juego muy concreto, de todas las que se pueden jugar. Pocas partidas vamos a ver con novedades en la jugada 30 o 20 y mucho. Sí que hay líneas, por supuesto, pero esta es una de las bastante trilladas, con partidas muy muy bonitas. Hay algunos ejemplos muy bonitos. Es una línea que, bueno, es interesante y muy recomendable para pues calcular, practicar táctica y juego muy muy concreto, con, ya os digo, sacrificios de todo tipo por ambas partes, ya un juego muy desequilibrado. Y curiosamente, pues aunque después de las complicaciones suele llevar a un juego igualado, pero bueno, siempre con los dos jugadores haciendo jugadas muy muy precisas, ¿no? En este caso Anand demostró tener muy bien preparada esta variante, parece ser que ya la había preparado para el Mundial, precisamente contra Kramnik, en el Mundial que jugaron allá en el 2008, y decidió ponerla en suerte en este torneo. Y bueno, nos ha servido para echar un vistazo, digo, cómo está el estado de la teoría. Espero que os haya gustado. Es una línea que yo recomiendo al jugador aficionado, si le gusta así meterse en complicaciones, pues que la pueda incorporar a su repertorio, aunque ya os digo, es difícil que muchos jugadores se metan en ella, ¿no? Normalmente hay gente que procura evitarla porque es una línea bastante compleja y lleva horas de estudio. Pero bueno, si tiene la suerte de que alguien te entre, yo le digo, la había mirado en un momento determinado, pues me gustaba jugarla con ambos colores, ¿no? Porque si la dominas bien, la puedes jugar con ambos colores. Nada, espero que os haya gustado. Se despide como siempre el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.